Continuamos con nuestra Personal Geodatabase y vamos a seguir cargando información geográfica, Feature Class o Feature Dataset a este proyecto que habíamos preparado, en el cual por ahora solo hemos incluido este Feature Class. Vamos a ingresar ahora otro elemento, en esta oportunidad manteniendo tanto abierto el ArcCatalog como el ArcMap. Vamos a arrastrar en esta oportunidad el Feature Dataset Transporte. Picamos sobre él en el índice del ArcCatalog, arrastramos, soltamos en ArcMap y tras un instante aparecen esas nuevas capas allí. Vamos a maximizar, vamos a apagar esta capa. Es evidente desde el botón List by Source que estos cuatro elementos que acabamos de cargar provienen del Feature Dataset Transporte. Vamos a mejorar la simbología rápidamente para una mejor visualización. Las vías principales, otras vías, la troncal de Transmilenio, una simbología muy rápida, solamente para ver mejor los elementos a continuación. Salvamos. Bien, nos vamos a concentrar en el Feature Class Estaciones, Estaciones Transmilenio, que corresponde a estos pequeños cuadrados rojos. Vamos a ingresar a la tabla. Clic derecho, abrir la tabla. Aparecen algunos atributos, entre estos el nombre de la estación, pero queremos agregar más información y queremos agregar una nueva columna que contenga el estado de esas estaciones. Estado que podría ser estación activa, estación en mantenimiento y, ¿por qué no?, estación clausurada. Tenemos entonces las estaciones Transmilenio. Vamos a hablar de su estado, ese va a ser el atributo, y estas van a ser las posibilidades de ese atributo. El conjunto de posibilidades, el rango de valores posibles para un atributo, es lo que se conoce como un dominio. Vamos a manejar a continuación el concepto de dominio al interior de una Personal Geodatabase. Regresamos a ArcCatalog. Nos podemos dirigir bien sea a la capa misma, estaciones, clic derecho, propiedades. Podemos buscar la pestaña subtipos y encontramos un botón llamado dominios. Allí vamos a configurar los dominios. Otra ruta, vamos a cancelar aquí, vamos a cancelar aquí. Y es que como los dominios pueden ser aplicados no solamente a esa capa, sino a otras en el conjunto de Feature Class en una Personal Geodatabase, podríamos picar sobre la Personal Geodatabase misma. Pico allí, hago clic derecho, le digo propiedades y también sale la pestaña dominios. Vamos justamente a crear un dominio tal como lo queremos proponer. Para una variable estado, este va a ser el dominio. Vamos a configurarlo. En el primer renglón, en esta primera tabla, vamos a crear el dominio, vamos a asignar un nombre. Nos ubicamos en esa primera celda y escribimos estado. La descripción, podemos decir, estado del equipamiento. Como podemos utilizar este dominio no solamente para las estaciones, sino para otros elementos, no vamos a decir aquí estado de la estación, sino sencillamente estado del equipamiento para hacerlo más genérico. Ahora, teniendo seleccionado aquí estado, ahí lo hemos seleccionado, vamos a indicar ese estado, cómo lo vamos a configurar, cuáles van a ser las propiedades de ese dominio. El tipo de campo de ese dominio lo podemos asignar en este primer renglón aquí abajo, donde podría ser un entero corto, un entero largo u otro formato. Es muy sencillo, es más fácil cuando manejamos una codificación con números enteros cortos, dejémosle short integer. El tipo de dominio, las posibilidades son a que trabajemos un rango de valores o valores codificados. En esta oportunidad, valores codificados. Cuando se le dice valores codificados, a diferencia de indicarle un rango, pues en rango sí aparece, por supuesto, cuál sería un valor mínimo, cuál sería un valor máximo. En el caso de valores codificados, no se preguntan
esos dos ítems. También aparece lo que se denomina una política para cuando se realicen cortes. Si tengo una figura, por ejemplo, lineal, que va a tener esta misma propiedad al momento de hacer un corte, podemos elegir que los dos valores adquieran un valor por defecto que uno puede asignar, o que el valor que tenía cada elemento, por ejemplo, una línea que se cortó, entonces cada línea va a duplicar el valor que se tenía. Eso para cuando se ejecutan cortes o split. En el caso de merge es cuando se fusionan dos elementos, entonces lo mismo. Podemos hacer que adquiera un valor por defecto en el caso que se fusionen los dos elementos. En esta oportunidad dejemos los valores por defecto tanto para cortes como para fusión de elementos. Continuemos. Ahora vamos a generar aquí en la parte inferior justamente los códigos. El código 1 va a corresponder a activa. El código 2 va a corresponder a en mantenimiento. Y el código 3 va a corresponder a clausurada. Y le damos OK. Vamos a regresar al ARMAP. Tenemos allí nuestra tabla de las estaciones y vamos a agregar una nueva columna. Nos dirigimos a Table Options, Add Field. En estos momentos el sistema me indica que no puedo hacer una edición o agregar más columnas en la medida que está siendo usada por otra aplicación. Esa otra aplicación es justamente nuestro ArcCatalog. Así que temporalmente vamos a salir de ArcCatalog y volvemos a nuestro ARMAP. Vamos a intentarlo nuevamente. Table Options, Add Field. Como vemos, ahora sí es posible. Agreguemos una nueva columna. Podría ser justamente ese mismo título, estado, al cual nos vamos a referir con ese dominio. El tipo de dato debe coincidir con el tipo de dato del dominio que creamos. Y si recordamos, era entero corto también, así que dejemos entero corto también. Y aquí en la parte inferior, donde dice dominio, es justamente donde vamos a seleccionar que utilice, por favor, esta columna estado, el dominio estado que habíamos configurado. Si lo deseamos, en la sección Default Value podríamos agregar un valor por defecto. De estos estados, el más común es el activo, así que podríamos dejar ese valor por defecto. Nos devolvemos y podríamos entonces que el valor por defecto sea 1. Estamos listos, le damos OK, aparece esa nueva columna. Mientras no generemos ningún dato, el sistema le va a colocar un valor nulo, como lo vemos allí. Y ahora vamos a editar, vamos a escribir allí. Nos vamos a la barra Editor, le decimos Start Editing, aguardamos un instante. Si no aparece esta capa en la lista de edición, recordemos que nos dirigimos a Organizar plantillas, seleccionamos en este caso Estaciones Transmilenio, le decimos Nueva plantilla, está ya seleccionado, le decimos Finish, Close y ya aparece la opción de edición. Y ahora vamos a configurar entonces valores de estado para estas estaciones. Comencemos con los datos. Al picar aquí vemos que no tenemos la necesidad de escribir, sino que ya se nos despliega el dominio, las posibilidades para esa columna llamada estado. Coloquemos algunos valores tan solo como ejemplo. Estación Restrepo activa, estación Olaya activa, estación Quiroga, digamos que en mantenimiento en este ejemplo, estación Calle 40 Sur activa, estación Santa Lucía, digamos solo por este ejemplo que está clausurada, estación Socorro activa, estación Consuelo activa y estación Molinos activa. Le decimos Editor, Stop Editing, salvamos la edición por supuesto, y ese es un ejemplo del uso del concepto de dominio. Se trata de las posibilidades o rango de valores de una columna.